Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a los que os vais sumando. ¿Cómo vais? Encantada. Un día más. Abriendo diálogo, abriendo encuentro. Bueno, antes de que se una Marcelo, que es el invitado que he escogido en esta ocasión para hablar de esta temática a la que nos vamos a ir sumergiendo lentamente, os explico un poco, siempre hago un poquillo eso, ¿no? Unos avisos parroquiales. Que sepáis que la idea de este directo, aunque es abordar un tema, si habéis visto el título, es un tema que para mí es muy vasto y es muy íntimo también. El aviso parroquial que quiero hacer es ese, simplemente es un abordaje personal entre dos seres, ¿no? Cada cual con su bagaje previo, cada cual con un amparo distinto, puede ser el amparo de la astrología, puede ser el amparo de la cábala, puede ser el amparo de algún pensamiento tradicional o alguna cuestión filosófica previa. En mi caso también el tema de la lingüística ahí está muy presente. Va a ser como los hilos conductores, creo, por lo menos esa es mi intención, para abordar todas estas temáticas. Mi idea en cualquier caso es, como vamos a desglosar un número bastante interesante de palabras, a ver si nos da tiempo, o de más que palabras, de conceptos o de cuestiones que tienen que ver con esta realidad, eso, ¿no? Me gustaría que antes de empezar quedara claro que es un sesgo personal, es decir, que tiene que ver con un bagaje previo, con una mirada en torno a la vida, y que eso no invalida otras posibilidades y no invalida otras miradas y otras maneras de acercarse a las situaciones, ¿vale? Eso para empezar. Lo segundo es lo que os decía. En realidad, mi idea es poder abordarlo. Es verdad que ahora se ha unido Marcelo, es verdad que el invitado es él y que vamos a estar charlando entre ambos, pero como siempre os digo, mi intención es que todas y todos queráis y podáis, y si os apetece, suméis mirada, suméis sentir lo que os venga, y lo que realmente queráis aportar siempre va a enriquecer la situación, va a enriquecer la conversación. Por lo que os decía, ¿no? El tema es muy vasto y la intención es abrir mirada, no cerrar conceptos no sé, ni cerrar sentencias, ni mucho menos. La cuestión es que cada cual en torno a esta información reflexione, en torno a este acercamiento a la vida reflexione, se lo sienta y saque sus propias conclusiones, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a presentar primero a Marcelo y luego le doy paso. He escogido a Marcelo porque es una persona que sigo hace un tiempo en redes. No le conozco, digamos, personalmente, muy directamente, pero sí que he intercambiado algunas conversaciones con él, y me parece que para esta ocasión lo que yo quería transmitir y lo que yo quería, digamos, compartir es a alguien con que siento que resonamos en muchas cuestiones, ¿vale? Para mí, y le decía antes como de entrar, cómo me gustaría o cómo le gustaría a él que fuera presentado, y me ha dicho como a mí me pareciera mejor. Y es lo que os digo, para mí Marcelo es como un claro ejemplo de este acercamiento místico a la vida, ¿no? Es una persona que se dedica a el arte, es artista, es músico, es poeta, es pensador, es estudioso, da clases, bueno, toca un sinfín de palos, y en realidad también siento que es una persona que tiene una relación muy íntima con Dios, y por eso es que también me ha gustado el hecho de invitarlo a él personalmente para hacer el encuentro, ¿no? Entonces, eso, sin más dilaciones, le doy paso y vamos a empezar la charla. A ver, cruzamos los dedos para que sea que podamos
unir a Marcelo y empezar. Lo que os digo, en algún momento, si os apetece mientras decir, aportar lo que sintáis, lo que os apetezca, siempre será muy bienvenido, ¿vale? Voy a intentarlo una vez más, a ver si hay suerte, y si no pasaré al plan B. Siempre hay un plan B, por si acaso, porque parece ser que por el momento, vale, dice que no puede unirse. Bueno, voy a ver si lo encuentro yo y le doy paso. Gracias, como siempre, por la paciencia. Lo intentamos nuevamente. El directo tiene estas cosas y, bueno, a ver qué hacemos. A ver. Hola. Buenas, Buenas. ¿cómo va? Pues muy bien, Marcelo. Me pasa que, dame un segundo, que voy a hacer el plan B, que todo el rato me sucede lo mismo, y es que te oigo pero no te veo. Así que, Vale, yo vale, te oigo y genial. te veo. Genial, sí, sí, sí. Yo creo que ya es algo como que para mí conlleva una reflexión profunda porque siempre es que oigo pero no veo a la persona que tengo enfrente. O sea, que esto ya empieza a tener un calado más profundo y significativo que tendré que meditar al respecto. Pero nada, bromas aparte, ahora te veo. Genial. Ahora te veo. Vais a ver que desvío la mirada, pero es porque tengo el PC aquí y a Marcelo lo veo por el PC Vale, y aquí en el móvil no le veo, ¿vale? Pero sin más, ahí vamos, ¿vale? Nada, lo primero, muchas gracias Marcelo por aceptar la invitación, por animarte a hablar de estos temas tan poco densos, tan concretos, tan de café y de la tarde. En realidad, eso, ¿no? Agradezco mucho me que encanta. te animes y que te lances. Genial, genial. Y nada, la verdad es que mi idea, o sea, ya viste que ayer las stories que compartía era un poco como una mezcolanza de palabras así lanzadas al aire. Y la verdad es que no tengo muy claro por dónde quiero empezar. Me gustaría por lo menos que me dijeras o que abrieras tú si quieres palabra sobre qué relación tienes tú con la mística. ¿Por qué siento que para ti es relevante esta palabra y tiene un calado y un peso interesante? Vale, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer hablar de estos temas contigo. Y como te decía también el otro día, no son temas que hablamos recurrentemente y no se puede hablar con Ujú. cualquiera. Entonces, cuando alguien me invita a una conversación así, claro que estoy. Eh, Y a tu pregunta sobre la mística, la verdad es que hace pocos años puedo decir que tengo un vínculo con la mística y me animo a decir la palabra mística. Ujú. Antes era muy lejana y pensaba que el místico era alguien en la Edad Media, eh, en una cueva, y ahora me estoy animando a decir que sí, que es una palabra muy cercana para mí. Y, algo que recién cuando veía las palabras que habíamos compartido ayer, que me gustaría abrirlo ahora porque me parece importante, que creo que va a Ujú. ser una conversación que gire mucho en torno a la palabra, Sí. que la palabra está viva, ¿no? Solemos creer que hay una definición de la palabra eh, estática, fija, y no es Ujú. así. Las palabras tienen vida y están vivas en nosotros. Entonces, lo que hoy para mí es la mística no es lo que era ayer y seguramente mañana sea otro vínculo, y porque esa palabra está viva. No Totalmente sé de acuerdo. si te parece, Ujú. ¿sí? Eh, entonces, hoy para mí la palabra mística me trae esta introspección que yo traigo a mi vida constantemente y que como es una orientación Ujú. que intento a la mayor cantidad de cosas que hago en mi vida,
que tenga esta orientación, que sería sí, un acercarse a algo más grande que yo, contactar con algo que me trasciende, ¿no? Ujú. Entonces yo intento que esa actitud esté en mi música, en mi poesía. Me encantaría decirte que está en en todos los aspectos de mi vida, pero todavía no, pero a eso punto. Eh, sería hermoso que estuviera cuando como, cuando voy al baño, cuando camino. No es mi caso, pero a eso voy. Es como esto de lanzar una flecha a la luna, aunque no le demos a la luna, nos acercamos, ¿no? Totalmente, sí, sí, o sea, coincido completamente si he entendido bien, o sea, es lo que decimos, ¿no? Intelecto mediante y palabras mediante, si he entendido bien y tal como lo percibo yo también, la mística en realidad refiere a una actitud interna en la cual nos abrimos a la vida con una cierta cualidad que tiene que ver con esta conexión un poco con lo divino o un poco digamos, con la totalidad, para decirlo en palabras como más, no tan terroríficas actualmente, que luego también te preguntaré al respecto, pero como una actitud, ¿no? de receptividad, de apertura, y que siento, por ejemplo, desde cómo lo percibo yo, que está muy imbricado con ciertos lenguajes o ciertas expresiones. O sea, es cierto que la actitud mística puede estar en todo, evidentemente, pero sí siento que lenguajes como el artístico, como el musical, como el poético, como estos estados, pues eso, ¿no? De enamoramiento o de arrobo o de sensación de comunión con lo que está a tu alrededor, dan como más pie o más facilidad para abrir esta mirada mística, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? Sí, totalmente. Y por eso a lo largo de la historia muchos místicos han sido poetas, músicos, eh, y creo que algo que recién mientras hablabas pensaba, algo que caracteriza la mística es este intento de conexión directa con esa fuente, Total, con esa totalidad. total, Es el intento de que no haya intermediarios, ¿no? Y totalmente. eso Sí. es lo que separa la actitud religiosa de la mística. Ujú, Alguien religioso va a la iglesia, va a un cura, a un rabino, a un sacerdote, que no digo que esté bien ni mal, pero ujú. acude a un intermediario para que le diga qué dice Dios, ¿no? Y la actitud mística o del místico es ir a preguntarle personalmente, ¿no? Muy de Con, acuerdo, con- sí. con los riesgos que eso conlleva. Exacto. Exacto. Sí, total. Realmente es cierto que yo desde los estudios, por ejemplo, previos a la astrología en este caso, que es como la lengua también bastante mística en un sentido que estoy elaborando y estoy estudiando actualmente, aparte de eso, ¿no? De acompañar a los que aparecen en mi vida en ese sentido, sí que siento que hay como una dicotomía, ¿no? Quizá la mancha que pueda haber o como la distorsión de lo religioso en un sentido tiene que ver con esta cuestión de eso, ¿no? Poner un intermediario entre yo y lo divino, entre yo y la totalidad, ¿no? Pero sí que pienso que la religión o lo religioso o el acto religioso como tal también depende de cómo se tome, ya sacándolo del contexto de ir a una sinagoga o un templo, a una mezquita o donde sea, a contactar con alguien que me cuente la buena nueva, digamos, sino más bien como yo lo asimilaría actualmente como a la práctica de esta actitud mística. O sea, por ejemplo, una sadhana para mí sería un rito o tendría que ver con este acto religioso, ¿no? Conseguir como una serie de cuestiones repetitivas con una serie de intenciones para llegar a ciertos estados. Yo lo leo así actualmente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sientes que lo religioso está abocado al fracaso y que no tiene ningún sentido de ser
actualmente o cómo lo percibes tú? No sé si, no me animaría a decir que al fracaso, pero no, yo creo que debe haber gente religiosa que también conecta con Dios o con la divinidad a su manera. Ujú. No sabría, o sea, cada caso es único, pero sí creo que en los últimos años ha habido como una decepción eh, con la religión, ¿no? Sobre todo por ver que son instituciones que no están en contacto con la gente o que muchas veces son muy hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra. Ujú. Eh, son instituciones humanas, ¿no? Como hay política, hay jerarquías. Entonces, por eso creo que se está abriendo tanto el papel de la mística, porque mucha gente se está dando cuenta que no necesita de intermediarios. Eh, claro que eso hace que, bueno, es complicado, ¿no? Pero aparecen otro tipo de Sí, intermediarios, sí. que eso creo Claro, que también hay en un momento claro, sería sí, sí. interesante hablar. Total, Eh, sí, sí, sí. Veo que vamos por caminos bastante parecidos. sí, Es bien que he escogido hablar contigo porque sabía que más o menos ibas a contestar algo así. Sí que considero eso, ¿no? Realmente cuando yo buscaba en mis años y actualmente también para toda esta cuestión del trabajo con lo místico, de la comprensión, de esta conexión unitiva con Dios sin intermediarios, etcétera, etcétera, salía en su primer momento la cábala como un elemento místico, es decir, como un elemento eso, ¿no? De unión directa con lo divino, pero a través de un estudio, de una práctica, de una conexión con el espacio reflexivo, ¿no? Esa es otra cosa que me gustaría traer a la conversación, porque también siento que actualmente parte de lo que ha ido como en detrimento de la mística ha sido esta sensación de lo místico es solo un estado perceptivo, sensitivo, intuitivo y que no tienen nada que ver con la razón, por decirlo de alguna manera, o con la cognición o con los espacios reflexivos a través del intelecto. ¿Tú percibes eso también? ¿Te has encontrado con esas cuestiones? ¿Es algo que es solo una cuestión mía, que tengo ahí como una lucha con eso o cómo lo ves tú? sí, no sé si estoy de acuerdo, no sé si con la mística, sino con la palabra espiritual. Creo que Ujú, todo vale, sí, sí, el es otra palabra. mundillo de la conciencia, de lo espiritual, eh, es, como sucede con todo, se ha mercantilizado mucho y eh, al mercantilizarlo está la idea de que yo te vendo a ti esa intermediación, ¿no? Entonces, quizás la gente se alejó de las instituciones de la iglesia religiosas, Ujú, pero se da un giro y va hacia otros intermediarios. Eh, y ahí es donde la mística no... Es como que la mística siempre va a estar fuera sí, de toda es lógica capitalista, de toda lógica del poder. Por eso es peligrosa. Realmente cuando te das cuenta de que del el poder que tiene, no es simplemente sentarse y escribir poemas bonitos, ¿no? Eso sería lo que uno puede percibir sí, superficialmente, pero sí. la persona, el místico o la mística, son personas que no necesitan intermediarios, no necesitan ni Estado ni iglesia, y esas son personas peligrosas Tal para cual, es que tal cual, sí, sí. La anarquía y la mística van de la mano, pero vamos, clarísimamente desde mi percepción también. O sea, creo que sí que es cierto que todavía de un modo u otro, como tú decías, ¿no? La nueva espiritualidad o New Age o como se le quiera llamar, que también creo que es una palabra como muy grande y como muy peligrosa, pero sí que considero que ha ido como haciendo el mismo parapeto que el gobierno, el Estado
o las instituciones religiosas hasta la fecha, ¿no? Creo que han intentado librar a la persona de esta propia autoindagación, ¿no? Y de esta propia conciencia ética de sí y conciencia de su unión con la totalidad, pues lo que decíamos, ¿no? Sin necesidad de intermediarios. Y sí que creo que esta nueva espiritualidad lo que juega mucho también es como a tergiversar ciertas palabras, ¿no? A tergiversar ciertos conceptos y ciertas palabras para despistar un poco al personal, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ya que hemos sacado la palabra, seguir con qué es para ti o cómo percibes tú o cómo te relacionas tú con la espiritualidad, con lo espiritual. Vale, qué pregunta Pero amplia. todas Eh, van fácil. sí, bueno, en mi caso es la misma, va por la mística y lo espiritual van de la mano. Es intentar buscar o dialogar con aquello que soy más allá Ujú, de mi personalidad, digamos. Es indagar constantemente en mí y en cambiar mi percepción sobre la realidad. Y eso es un camino sumamente individual, ¿no? Como exacto. obviamente que necesito de maestros, de maestras, de lecturas, de estudio, de prácticas, pero mi camino es único y es diferente al tuyo y al de cada persona. Nos vamos encontrando eh, y nos necesitamos en ese camino, pero Ujú, siempre en el fondo, en ese camino estamos solos. Y eso es otra cosa que está bueno decirlo y asumirlo, porque también muchas veces esto que decías, el New Age, crea tribus que también son muy importantes, pero eh, uno se va de una familia o de una tribu que en algún punto te limita tu individualidad y te vas a otra que no te deja ser quien realmente eres. Entonces, totalmente. otra vez, ahí creo que el místico, en el fondo, es un camino muy solitario. Eh, Ujú, y bueno, sí, yo no hago mucha distinción entre el camino espiritual y el místico, ¿no? Para mí, claro, no sé si tú ves alguna diferencia. total. No, no. Realmente he escogido como la palabra adrede, ¿no? Porque es justo lo que tú decías. O sea, dicho de otra manera, lo que sí he percibido en estos últimos tiempos, años, digamos, aunque cada vez vamos rebajando más, supongo que viendo la realidad palpable y la realidad manifiesta, la cosa va como sosegándose en humildad y vamos como cogiendo otras comprensiones, pero sí que me doy cuenta de eso, ¿no? De que en realidad el papel de esta espiritualidad, digamos, New Age o de esta manera de abordar la espiritualidad, enmarcándola en tengo que ser de esta manera, tengo que comportarme de esta manera, tengo que hacer tantas cosas durante el día, las tengo que hacer así, tengo que comer esto, tengo que respirar así o no hacer esto o no, para mí sigue siendo un corsé que tiene que ver más con una realidad moral defendida o aupada por ciertas personas o ciertos colectivos con ciertos intereses, pero que en realidad no tiene que ver más que con esta cuestión del el dominio, ¿no? O, bueno, más que el dominio, que quizá también, sino las relaciones de dependencia. De decir, bueno, yo estoy aquí desde mi parapeto y las personas que entráis en este espacio espiritual vestís de esta manera y os comportáis así y hacéis tantas cuestiones, ¿no? Entonces, sí me parece interesante y por eso también te quería invitar, porque creía eso, ¿no? Que en realidad, pues igual que ya hemos como medio comprendido que el camino del autoconocimiento y el camino espiritual, que en un sentido se tocan mucho el uno al otro, son individuales e íntimos, en este caso, pues eso, ¿no? También un toque de atención para mí o un abrir mirada al respecto de estas cuestiones, porque me parece que eso, sobre todo en esta última década, como que la cosa se ha ido hinchando hasta llegar a momentos muy,
muy internos, perdón, muy intensos. Perdón, es que ahora acabo de leer a Cero Cortesa que decía que terminemos el tema del papel de lo intelectual. Sí, Dale, yo lo anoto no, sí, y no te respondí bien esa pregunta, que me parece muy interesante. ¿Quieres que dale, vaya ahí? Lalo, fuerte, Me sí. quedo ahí. Sí, sí, Gracias, gracias. gracias por recordarlo. Eh, a mí, mira, si quieres te cuento mi experiencia, que siempre uno habla desde la propia experiencia, sobre todo. Totalmente. A mí, en mi caso, la Kabbalah me ha dado la herramienta del intelecto, del conocimiento del hemisferio izquierdo, eh, que o sea, en todo mi camino anterior había hecho un montón de cosas referidas al mundo espiritual Ujú. y me faltaba esa pata del intelecto, que creo que falta mucho en el camino espiritual de hoy en día, porque esta idea de que de la intuición, del fluir, del cuerpo, que es todo 100% necesario y soy el primero o sea, yo estuve muy de ese lado y fue muy necesario, pero llega un momento que necesitamos eh, estudiar el concepto, ¿no? El Muy de acuerdo. concepto, el concepto lo que hace es un recipiente de esa energía intuitiva Muy de que, acuerdo. que sentimos, que intuimos, y si no trabajamos en conceptos, en ese entrenar la mente intelectual, todo lo que vivamos en la experiencia se diluye. Entonces, puedes tener una experiencia mística está tan de moda los viajes de psilocibina, ayahuasca, puedes hacer todo, pero si no tienes la herramienta del intelecto para sostener esa energía, Total. se diluye. Lo que ha sucedido, creo, mucho en los últimos siglos con el intelecto, es que los intelectuales europeos, sobre todo, era gente muy depresiva, porque solo estaba en Ujú. el intelecto, ¿no? Como Sí, el existencialista que se suicida y que fuma el cigarro y toma whisky, como esa idea del intelectual que sufre. eh, no, está ese imaginario porque ese intelecto está separado de lo intuitivo o de esta búsqueda mística. Entonces, total. sí o sí tienen en Kabbalah se habla de copular la mente intuitiva con la racional, con el intelecto. Eh, entonces, me parece muy importante estudiar, leer, Total. conversar, Totalmente. usar la palabra, como estamos haciendo ahora, para, para eso, ¿no? Para unir, sí, muy de acuerdo. Si es que en realidad también considero eso, ¿no? Un poco lo que tú decías, como los ideales muy románticos en un sentido o muy de hegemonía de la razón, ¿no? Muy kantiano, muy filosófico, así como erradicando también en un punto al final como esta parte más receptiva, más intuitiva, ¿no? Es que creo que ha sido como este baile esta pendulación a nivel histórico que ha relegado muy mucho esta cuestión en los últimos 4 o 3 siglos. La cuestión intuitiva o la cuestión sensible la ha relegado hacia el ostracismo casi, pero es verdad que en todo este siglo XX, finales y principios del XXI, claro, ¿qué es lo que pasa cuando jugamos a la ley del péndulo en extremis? Pues que o nos vamos al exceso de razón y no sentimos y estamos secos por dentro y estamos huecos, o nos vamos al exceso de sentir y de pulsar y de intuir y luego parece ser que la gente pierde eso, ¿no? La capacidad de pensamiento crítico, de sacar tus propias conclusiones al respecto de lo que consumes de información o de maestros o de lo que sea, ¿no? Es como que te arrancan una capacidad que es parte del ser humano, porque sí, claro, somos cuerpo y somos sentimiento y somos sentido, pero también somos mente y somos intelecto, ¿no? Y hay que aprender a usarlo todo, siento yo, y a reunirlo de una manera que sea lo más beneficiosa para ti y también para el entorno, ¿no? Entonces sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices. Y aparte me gustaría
hilarlo y preguntarte acerca, por ejemplo, de cómo concibes tú o cómo te relacionas con este concepto en cuestión, que es el alma. ¿Cómo te relacionas con este concepto? ¿Qué significa para ti hoy por hoy? Bueno, el alma es... No va más fácil, ¿eh, Marcelo? Son así todas. no, me Tú encanta, me encanta. sabes. Me encanta. Vamos, vamos. Para mí, si hay que definirlo de una manera, el alma es eso que somos, que no vemos ni tocamos, pero que palpamos de alguna manera, intuimos, eh, y siempre parece escaparse, pero está ahí, y cuando indagas en ti mismo y en los distintos velos de la personalidad, detrás de eso hay un alma, hay algo que somos. eh, Algunos dicen que es eterno, algunos dicen que transmigra de cuerpo en cuerpo. Hay teorías y cada uno lo percibe a su manera. A mí me gusta la clasificación que se hace en la Kabbalah, que si quieres lo contamos, que está bueno, Vale, porque claro. son 5 niveles de alma. Mira, para que veas cómo Es increíble, sí, sí. el intelecto ahí haciendo de recipiente de lo intuitivo, ¿no? En la Kabbalah el cuerpo ya es un alma, es parte, es un nivel de conciencia. Entonces ya no se dice como que el cuerpo tiene un alma, sino que el cuerpo es un nivel, un nivel de conciencia del alma, Qué maravilla. que es el que comparten los humanos con los animales, por ejemplo, ¿no? Total. Todos tenemos ese nivel de alma, que es el que responde a lo biológico, ¿no? A las necesidades biológicas. Entonces, no hay que negar, como pasa en algunas Sí. tradiciones, no hay que negar el cuerpo, porque es un nivel que es vehículo del siguiente nivel, que es el nivel más humano, más social, simbólico, todo lo que, digamos, psíquico, emocional, todo lo que somos a nivel humano y que nos diferenciamos de los animales, es el segundo nivel del alma. Y luego hay un tercero, que es el espiritual. Es lo que comúnmente llamamos alma, sería el tercer nivel en la Kabbalah, que se llama Neshama, que es eso Fíjate. que venimos a corregir o aprender. O sea, la Neshama es esa parte nuestra que cuando nos morimos sigue su camino. Se lleva lo aprendido al siguiente paso. Y luego hay dos más que son más, ya trascienden lo subjetivo, ¿no? Uno que une almas, que se llama raíz, que son las raíces del alma, son como grupos de almas, y que sucede mucho que nos vamos encontrando en estos grupos sálmicos en la vida con otras personas. Y luego hay un quinto nivel que ya es la unidad total, la unión total con lo divino. Entonces, todo Claro. eso es el alma. Pero fíjate, o sea, es que me flipa porque, claro, yo todo esto lo he estudiado desde la versión, digamos, o desde el acercamiento islámico, sufí, en ese caso, y es parecido. O sea, creo que son 7 estados del alma, en la que los estados, digamos, que tienen más consonancia con el cuerpo, se acaba como relacionando con esta parte del cuerpo como tal y el ego y la personalidad. Y luego en los niveles más sutiles, digamos, se va como dirigiendo hacia la unidad, hacia Alá o hacia Dios o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, claro, hay algo que a mí me fascina porque en el fondo sí que siento, como siempre, ¿no? Que en todas las tradiciones hay como un hilo de sentido que va uniendo
y que sí que siento actualmente de todo lo que he estudiado, de todo lo que he leído y de también cómo me he relacionado yo con este espacio íntimo que es el alma, lo veo como justamente eso, ¿no? Como un gozne, le llaman gozne en el mundo islámico, sobre todo en el Islam chií, que es más persa y así, le llaman como gozne, es como el mundo intermedio entre lo espiritual puramente y lo carnal, digamos, o físico puramente, ¿no? Y que ese espacio intermedio tiene como ciertos atributos espirituales y ciertos atributos carnales o, digamos, humanos, ¿no? En un sentido. Entonces me fascina lo que explicas porque veo que casa a la perfección, cada uno con sus elementos en concreto, pero que realmente me parece interesante que haya este parecido y aprovecho para entrar a la siguiente palabra, si te parece, que es esta. ¿Qué es el ego? Y por qué hay que quererle, cuidarle y tener una buena relación con él. Me encanta. Sí, sí, el ego es... tenemos que hacernos amigos del ego. Que también Por favor. muchas veces los pobrecitos tiene mala prensa el ego, ¿no? Muchísimas, sí, horror. Lo queremos aniquilar al ego pobre y el ego es como le cortas la cabeza y vuelve, ¿no? No lo vas a poder Sí. matar. Entonces No. mejor hay que amigarse. Yo veo el ego como un vehículo, esto que hablamos de los niveles del alma, estaría en el segundo nivel, y es un vehículo del alma, de lo que llamaríamos el alma más pura, digamos, o impersonal. Entonces, el ego es eso, es el vehículo que transporta al alma. Entonces, para tener un ego sano, tenemos que primero no identificar, no creer que somos solamente el ego. Si tú crees que eres ese vehículo, te olvidas de que estás llevando a otro. Es un vehículo, no es, te tiene que llevar a otro lado, no es el fin. Y entonces yo creo que lo que suele pasar con el ego, que se lo ve como un problema a aniquilar, es cuando se cree, cuando uno se sobreidentifica con el ego. Total. Y eso también en el budismo se trabaja un montón, se dice que también que hay que tener un ego, pero que no esté inflado. ¿Sí? Es como no inflar la idea del yo. Exacto. Entonces, a mí me gusta ver el ego como, viste, cuando tú dices, yo soy Keral, soy astróloga, soy mujer, soy La española. misma. Todos los adjetivos son Total. del ego, Sí. son como los modos que tiene el alma de expresarse en esta vida que te ha tocado. Total. Pero no eres solo eso, o sea, son los adjetivos de lo que eres. Total. Muy de acuerdo, sí, súper de acuerdo. De hecho, pienso eso, que si no hubiera ego, o sea, si no hubiera esta parte del alma vinculada a esta parte de la personalidad, por decirlo de alguna otra manera, tú y yo ahora, por ejemplo, no nos podríamos reconocer. Aunque tú y yo nos hubiéramos encontrado previamente, no habría un reconocimiento como tal. No sé yo que te llamarías Marcelo, o que te dedicarías a ciertas cosas o que priorizarías ciertas conversaciones antes que ciertas otras. Por poner un ejemplo tonto, pero rápido, ¿no? Hay como esta cuestión que tiene que ver con el personalizar, con el vestir a la persona con ciertos vestidos o con ciertos adjetivos que me permiten reconocerlo. Que no reconozco su esencia, y ahora iremos a esta palabra, creo que no reconozco su esencia, sino que reconozco su vestido, pero ya me sirve también como experiencia de vida, este periplo de encarnación, el ir reconociendo los vestidos de las personas, ¿no? Por lo que decimos, porque no nazco en el siglo XII en Kazajistán, nazco en el siglo XX en España, ¿no? O en Argentina o donde sea, ¿no? Pero es esta cuestión de decir, eso es importante porque forma parte del proceso de aprendizaje, de conocimiento e incluso creo, si no voy equivocada, de parte de las rectificaciones que tiene que hacer el alma
en esta línea de tiempo, digamos, en esta encarnación, ¿no? El hecho de tener una personalidad y ser un alguien distinto de otros alguienes, ¿no? Sí, totalmente. Y me encantó esa palabra que usaste, que son vestimentas. Y también se suele usar esa metáfora. eh, y que los vestidos y las vestimentas son hermosas, Claro. son parte de, son vistosas y dicen mucho de ti. Entonces, no hay que evitarlas, hay que llevarlas con elegancia, sabiendo que hay que poder quitarse las vestimentas Sí, también, ¿no? sí, Eh, sí. Se dice en el budismo, se dice que cuando mueres te quitas tu cuerpo como si fuera un traje que ya está viejo y lo cambias por otro. Total, qué Entonces, maravilla, qué sí, potente, entonces, ¿con qué te identificas? Si claro. yo tengo una vestimenta y no puedo vivir sin este pañuelo, justamente yo no puedo vivir sin este pañuelo. Pero Eso que sí, Eh, total. ahí va. Entonces, si yo, esto lo hago, es un ejercicio que lo hago, que lo recomiendo. Si estoy sintiendo algo así con una vestimenta, la suelto. Claro, Y así con actitudes, con claro, personas. Si crees que claro. es algo que no puedes vivir, no digo que la tires, pero No, no, hay déjala en que, reposo a ver si puedes vivir sin eso. Y muy de acuerdo. te darás cuenta que era una vestimenta, que está ahí, te lo pones cuando quieres y cuando eliges, ¿no? Pero no eres eso, no eres eso. Es como ese recordatorio eh, que debemos ser con el ego. Y Me volviendo encanta. al primer tema sobre esta Ujú. espiritualidad del New Age, lo que pasa muchas veces, y se ve en las redes que parece una epidemia, es gente que cambia una vestimenta por otra, creyendo que está cambiando eh, o que está creciendo, conociéndose, y lo único que hizo fue cambiar una, no sé, un traje por una Sí, sotana. pero, totalmente, pero, pero no cambia totalmente. nada, ¿no? Entonces Muy de ahí también acuerdo. es importante estar atento. A veces sirve dejar el traje y ponerse una sotana, pero si no haces un trabajo interno no va a pasar nada. No va a No, pasar. muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, realmente creo que son estos los peligros, ¿no? El hecho de adherirse. Bueno, si oís un gato desesperado, es mi gato, que no pasa nada, pero está por ahí abajo. Eso, ¿no? Lo que os quería decir. Lo que os quería decir era eso, justamente, que creo que en un sentido actual, el mundo de la espiritualidad así más New Age o más, bueno, no sé, es como por no recabar en esa misma palabra, ¿no? Pero sí que hay una conciencia que tiene que ver más con darle mucho bombo a la forma y no tanto bombo a la esencia o a la sustancia de la persona, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí quería ir con la siguiente palabra, que me dijeras para ti cómo te relacionas con ese binomio, ¿no? Con el binomio ego y el binomio, o sea, y la contraparte esencia, ¿no? Yo lo asemejo como a un binomio en un sentido, porque creo que el ego tiene que ver más con la forma y la esencia tiene que ver más con la sustancia interna. Pero quiero saber qué es lo que opinas tú o cómo lo percibes. Sí, lo veo igual a lo que dices tú, solo que la esencia realmente nunca llegas a esa Claro, esencia. claro, Que de claro. hecho, si indagas no existe, no hay esencia, ¿no? Porque no hay nada. Eso es otra Tal, cosa, es tal otro cual. riesgo de la mística, Sí, que en el sí, fondo no hay nada. tal Eh, cual. lo que llamamos esencia es vacío total, y por eso necesitamos las vestimentas para transportar esa nada. Eh, Tal cual. Ahora, yo creo hoy que estoy más en contacto con una esencia que ojalá que en 5 años
diga, uy, yo creía que estaba en contacto con esa esencia hace 5 años, pero, pero estaba lejos, ¿no? Entonces, sí, un poco el camino de la mística o el camino espiritual es acercarse a esa nada. Y uno, lo que suele pasar en este camino, no sé si te sucede a ti, es que crees que estás ahí, pero era una vestimenta más y te la quitas totalmente. y dices, bueno, ahora sí, soy esto. Y no, tampoco, porque Total, somos total. ese infinito que buscamos, somos Mm, nosotros. Eh, muy de acuerdo. y entonces Yo no, requiere, sí. sí, perdona. No, 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 dime. sigue, sigue, sigue. Ah, digo que no sé si te pasa a ti y os pasa a los que estáis viendo o vais a ver este directo, pero cuidado lo que voy a decir. Creo que los momentos en los que mayor conexión he tenido con este estado que estás describiendo ahora han sido los momentos de duelo profundo. Ahí lo dejo. En un sentido, ¿qué quiero decir? Los momentos en los que la rotura del personaje, del control de la situación, del el tramo andado de una manera, con unos tempos, con unas estructuras claras, se ha ido, ha desaparecido por lo que sea. ¿Vale? Ya sea un duelo referido a una persona, sea un duelo referido a un estado mío, sea un duelo referido a una pérdida, la que fuera. Creo que mucho del camino de la mística, y evidentemente aquí yo estoy como enfocándolo un poco desde el lenguaje astrológico, sin decir nada, porque no hace falta, pero sí que siento que esta mística tiene este trasfondo de pérdida, no de soltar, que también creo que es otra palabra muy moderna que tiene que ver mucho con la forma y no con el fondo, sino de perder, de algo que considerabas que para ti era X y que deja de estar ahí. Creo que es los momentos en los que mayor contacto con esta nada y más descanso en el contacto con esta nada he tenido. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, como dice Amanda, Ah, que la saludo de paso, dice los momentos umbrales, ¿no? El nacimiento y la total. muerte. Sí, Eh, sí, porque ahí está el misterio de frente, ¿no? Como total, no sabemos nada, ni de dónde venimos, ni total, hacia dónde vamos. Cuanto total. más cerca estás de esos umbrales, eh, más aparece esa nada, totalmente. Yo he Muy de tenido acuerdo. muchas, no muchas, pocas experiencias de este contacto en momentos de mucho dolor, de pérdida, porque hay algo que se quiebra y que no lo puedes sostener de ninguna manera. De Se ninguna. quiebra Sí, y es eso que era tan parte de tu personalidad, se rompe en mil pedazos y no te queda otra que rendirte, ¿no? Y que esa es una totalmente. palabra que es muy importante, la rendición. Eh, y en los duelos, en los dolores, no queda otra que rendirse. Eh, incluso ahí aparece hasta el ateo reza, ¿no? Hay, Exacto, hay exactamente. historias hermosas de gente que es totalmente atea y que cuando se enfrenta a esa nada, solo empieza a rezar. Eh, Claro, claro. Es que completamente, o sea, sí que es verdad que aquí leo que dice Nati que la muerte no es una pérdida, pero bueno, yo lo que sí que quiero decir con esto y que tiene relación a lo que apuntabas tú, Marcela, ahora, es una pérdida para mí la muerte. O sea, en un punto, cuando alguien fallece, dejas de estar en contacto con esa persona de la manera en la que tú venías relacionándote con esa persona. No solo muriéndose, cuando alguien se va o tú te vas de alguien, cuando te cambias de hogar, te cambias de ciudad, cuando haces cualquier movimiento, justo lo que decías tú, cualquier movimiento que te saque de un estado ordinario, aunque tienes todas las cosas más o menos controladas, en que sabes quién eres tú, cómo te mueves, lo tienes todo controladito, cuando eso pasa a un estado de pérdida, sea por una transformación que dices tú o como por una cuestión de pérdida o este estado como intermedio, este estado como de umbral, es realmente cuando yo siento que
que sí que estás más en comunión con eso. O sea, que sí que es cierto que se dice mucho que la persona que tiene el ego flexible, que la persona que está trabajada, parece que lo puede capear mejor, pero sigo diciendo que para mí eso es una falacia. O yo no estoy nada trabajada y no me dará una vida para liberarme de todo el apego y el sufrimiento, porque ciertamente duele. Hay dolores que duelen y que transitarlos te vuelve humilde, te hace eh, abrirte y rendirte, pero es cierto que la pérdida está, o sea, es cierto que el quiebre, el rompimiento está. Eso sí que lo percibo yo así. Ya te digo, es algo que es particular, que creo que tú coincides que me decías, pero sí, Sí, lo sí, percibo. sí, y ahí está es una paradoja que lo que sí quizás te da algo del camino interior o del camino de la conciencia es que es esta paradoja que en el dolor puedes ver que hay una conexión con esa totalidad o esa nada que es, Totalmente. es ahí tocas lugares de belleza, de verdad, ¿no? De esta rendición. Entonces estás viviendo quizás el momento más doloroso de tu vida y a la vez es muy bello. Es, Totalmente. es cuando uno reconoce eso, el dolor no se va, está ahí, pero hay otra actitud, hay Ujú. otra apertura a eso. Muy de acuerdo. Muy, muy, muy de acuerdo. Sí, totalmente. Eh, hmm. Hay varias palabras más que están ahí, pero quizá me gustaría, por ejemplo, o sea, en un primer momento cuando hablábamos de este estado místico de percibir la vida, ¿no? O de esta apertura a la hora de percibir la vida, me venía también eso, ¿no? Hay como ciertos conceptos que tengo yo como muy ligados, por ejemplo, a estos lenguajes del alma, ¿no? Que tiene que ver eso con quizá pues el arte, la escritura, la pintura, la poesía, etcétera, etcétera. Y uno de ellos también tiene que ver con la actitud simbólica, es decir, creo que lo que hablábamos hasta hace un momento sobre los estados de duelo, de pérdida y esta conexión con lo inefable o con esta nada, tiene que ver también con una capacidad de ver más allá de lo aparente, que también creo que tiene que ver con esta actitud mística de la vida. Y en un sentido ahora voy a colocar aquí la palabra símbolo o simbólico, porque me parece que sigue siendo también un lenguaje del alma. O sea, igual que lo es la música, igual que lo es la poesía o que lo es el arte, creo que el símbolo es un lenguaje del alma. Creo que es un vehículo por el cual el alma se expresa. ¿Cómo lo percibes tú? Y ahora veo que nos hemos saltado una parte. Bueno, luego volvemos Eh, a la parte. sí, totalmente. Creo que el símbolo yo lo veo el símbolo como una puerta, ¿no? Es una Ujú, puerta que te lleva hacia otro lado, hacia ese lugar invisible que la palabra cotidiana o la imagen cotidiana no te lleva, y el ujú. símbolo sí. Eh, y creo que es justamente la actitud del místico, y por eso el poeta es místico y el místico termina siendo poeta, es porque ves el símbolo en todo. Exacto, Y total, porque todo puede significar otra cosa. Eh, total. y ahí se entra por eso hay que antes de entrar en la mística habría que firmar ¿cómo se dice? Como un seguro de vida, porque ahí puedes bordear, puedes entrar a la locura, ¿no? Total, El loco es el que ve el símbolo en todo y todo es una señal y el universo me está hablando todo el tiempo, que es sí, verdad, pero si sí. estamos en esa apertura intuitiva 100% todo el día, te vuelves loco. Exactamente, señor. Y por Sí, eso ahí entra el intelecto que hablábamos antes como el concepto eh, bajarlo. para bajarlo a tierra y no volverte loco. Sí, totalmente. Entonces, Sí, de hecho,
Sí, perdona que te corte, Marcelo, dime. No, no, que eso, que el vínculo con el símbolo es Ujú. un tema, creo, a trabajar constantemente, ¿no? Es como Muy de hasta acuerdo. dónde ir regulando esa mirada. Totalmente de acuerdo. Sí, en realidad es verdad que, ya te digo, desde la visión sufí o más desde esta mística o este esoterismo islámico, sí que se dice eso, ¿no? Que hay estados de rapto, ¿no? En un sentido que creo que en la mística judía también sucederá eso, como de rapto de conciencia, es decir, unos estados alterados de conciencia, se podría decir actualmente, pero que es necesario siempre eso, ¿no? El asiento del intelecto como para poder vehicular eso en el mundo de las formas, porque es que si no, digamos que cuando entras en un estado de no saber, de que todo está relacionado con todo, pero que estás como en una especie de bruma, digamos, en la que te mueves dando, digamos, bandazos de un lado al otro, sí que se dice en un sentido que puedes haber llegado a un estado iluminativo, pero claro, una de las partes que forman parte de esta experiencia humana, que es la parte racional, queda completamente anulada. Entonces es como que vas, pero no vuelves. Entonces, claro, ahí yo sí que siento que, bueno, dependiendo de cada cual, pero sí que siento que la vía mística, así como abierto, sin ton ni son, pues sí, claro, eso, ¿no? Entraña como unos peligros a tener en cuenta. En ese sentido, sí, muy de acuerdo. Y decían por arriba, tú lo has leído, ¿verdad? Sí. Piedra decía como que el lenguaje ahí no alcanza en esos estados y entra el símbolo. Sí, yo creo que sí, que el símbolo en realidad es una manera de referirnos a todo lo que está empapando la realidad no tangible. Es como el puente que enlaza la realidad no tangible con la tangible. Es un umbral, es una puerta, digamos, sí, como una ligazón, como sí, un espacio para religarnos con eso, pero que en verdad necesita de una interpretación. O sea, el símbolo siempre alude a otra cosa, siempre tiene otro sentido, pero necesita de un proceso cognitivo para que adquiera un significado que yo pueda vehicular en el mundo, digamos, de la vigilia o del mundo ordinario. No sé cómo lo ves tú, Marcelo. Sí, sí, totalmente. Y el símbolo, ahí a lo que decía Piedra, el lenguaje también es símbolo, ¿no? Exacto. Y por eso, al menos en la Kabbalah, el lenguaje es todo, ¿no? Es como una ciencia del Total, lenguaje. Porque total. Es que sí. imagínate que para la Kabbalah cada letra que se usa, cada letra hebrea es un símbolo de otra cosa. Entonces es como si todo lo que habláramos, es como si lo escribes, simboliza otra cosa sin ver el sentido de la palabra, ¿eh? Solamente visualmente es un símbolo. Es Entonces, increíble. Sí, y es tiene una increíble. numerología, entonces todo es símbolo de otra cosa. Y por eso Muy ahí creo increíble. que la poesía también es el lenguaje de la mística, porque lo que hacemos los poetas o los que leen poesía, es este lenguaje ordinario que parece que no alcanza, elevarlo a la categoría de símbolo, ¿no? Eh, Total, a mí total. me pasa cuando tengo conversaciones muy cotidianas con personas que me dicen cosas que yo estoy escuchando el símbolo, ya no, o la música de lo que dice, y es como son conversaciones paralelas, ¿no? Muy de acuerdo, Este, sí. Sí. Sí, en realidad lo fascinante en ese sentido, yo voy también, siempre estoy como barriendo hacia lo que yo he estudiado previamente, pero para que veáis que en realidad está todo imbricado en un sentido, y es que yo considero, sobre todo dentro de la cábala o dentro del sufismo, eh, que las dos lenguas reveladas, claro, es que partimos de esa base, en realidad tanto el hebreo como el árabe son lenguas reveladas. Es decir, hay un componente luminoso, divino, de palabra que digamos que engloba la totalidad y que por eso en sí misma es un símbolo.
porque lo que decimos, ¿no? Yo creo que el primer rompimiento intelectual fuerte que tuve, que pasé como por estados bastante de angustia, fue cuando empecé a estudiar esta lengua, porque me di cuenta de eso. Fue como, ¿cómo puede ser que una sola palabra entrañe todo? Porque justamente igual que el hebreo, ¿no? Funciona también como por partículas, le añades, le quitas, ¿no? Las vocales son unas o son otras, pero es como una especie de muñeca rusa que tú puedes ir montando y desmontando y que puedes ir tocando dentro de una semántica infinita un montón de términos, ¿no? Un montón de cuestiones. Y claro, eso es, pues tú imagínate, ¿no? La primera vez, ya te digo, los estados a los que yo llegaba estudiando eso era como, Dios mío, ¿dónde me he metido? O sea, mi cerebro está partido por la mitad ahora mismo, ¿no? Porque es una manera realmente súper distinta de entrar a percibir la realidad, ¿no? Y creo que con la cábala, con el hebreo pasa exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo son conciencias hermanas, ¿eh? En un sentido, tal como lo percibo yo, tienen como esta riqueza profunda, muy arraigada en la palabra, pero la palabra como acto divino, ¿no? Como algo que emana de lo más, sí, de lo más profundo y de lo más luminoso, ¿no? De esta nada que lo atraviesa todo, no sé. Ahora me dejé yo llevar por un rapto místico, no sé cómo lo ves tú. ¿Cómo lo percibes tú, Marcelo? Sí, sí, a mí me sucede lo mismo con lo poco que sé del hebreo, pero que estudio poco a poco. Eh, es eso que dices tú, una palabra tiene un significado, tiene un número, tiene una forma, tiene distintos sentidos y símbolos, depende de dónde lo mires, y te puedes quedar eso con una palabra durante horas absorbiendo, exprimiéndole información. Por eso se dice que en la Kabbalah que el texto de la Torá, de la Biblia, es infinito porque cada uno que viene le saca algo nuevo, ¿no? Le exprime algo Exacto, nuevo. Y exacto. yo creo que esa es la actitud, un poco de lo que hablamos de la mística, es esa la actitud mística no, Total. con un texto sagrado, pero también con un texto, con una poesía, Con cualquier ¿no? cosa. Sí, Con, sí, sí. y con Con cualquier todos, cosa. con las personas, somos todos, Mm. estamos interpretando y no tiene fin esa interpretación. Sí, Eh, completamente de acuerdo. y ahí es Sí, donde a mí me vuelve loco la palabra, ¿no? Como esto que con lo que empecé diciendo, que está viva la palabra en uno, y palabras que uno piensa que tienen un significado fijo, como alma, amor, son recipientes de una energía que la palabra amor para mí hoy no es lo que era hace 5 años, no es lo que era hace 20, no es lo que será. Está viva en mí y yo la digo, pero cada vez estoy diciendo otra cosa. totalmente, totalmente. Y al final yo siento eso, ¿no? Como que todo se va imbricando, porque desde el pensamiento simbólico creo que sucede lo mismo, ¿no? Tú puedes percibir un símbolo cualquiera y se te va a abrir una serie de información en un momento dado. En otra etapa de la vida se te va a ampliar esa información o vas a ver otra arista. O sea, creo que todas estas cuestiones que estamos tratando en el fondo no dejan de ser como hilos, justamente que decíamos, creo que es como lo que ha ido sonando de fondo todo el rato, como hilos que nos entretejen a este infinito, ¿no? A esta totalidad. Entonces, por eso me parece súper interesante traer este tipo de conversaciones, porque creo que estamos en un momento en que justamente a nivel, digamos, global, digamos, palpable, lo que se llama consenso de realidad, es como que todas estas dimensiones se han ido tergiversando, han ido perdiendo como riqueza, ¿no? Como esta conciencia mágica en el sentido de que hay algo que anima todas las cosas, ¿no? Y que estas cosas son vehículos hacia otras cosas, ¿no? Y que todo está interconectado y que nos podemos relacionar desde una perspectiva, digamos, pues amplia o pues íntima y con mucha belleza también, con mucha fe y con mucha devoción, ¿no? Que creo que son palabras que también
están como muy, bueno, encorsetadas y como muy también, digamos, tergiversadas de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo creo que si te apetece, Marcelo, podemos ir cerrando. No sé si te traer alguna palabra más, porque se han quedado en el tintero, pero me gustaría eso, que fuera concentrado y si acaso en algún momento te apetece, podemos hacer una segunda parte, pero no sé, ¿cómo lo sientes tú? ¿Estás a gusto con lo que ha ido saliendo o te apetece añadir algo o alguien? ¿Cómo lo ves? Yo no, yo la verdad que obviamente podríamos seguir una hora más, pero podemos seguirla otro día si quieres. Creo Genial. que ha sido muy rica y nutritiva la conversación. Me Y alegro. me encantaría que hubiera más de estas conversaciones en el mundo. Las encuentro, sí, total. Creo que son actos reivindicativos y revolucionarios hoy Total. por hoy, este tipo de conversaciones. Muy de acuerdo. Pues nada, entonces solo me queda eso, volverte a agradecer. Ha sido un gustazo, he aprendido un montón y nada, estoy muy contenta también porque os habéis unido, porque habéis sumado miradas y sentimientos y pensamientos y habéis enriquecido el espacio y eso siempre lo valoro un montón yo también. Así que nada, besos, abrazos y Gracias. estamos en contacto. Y gracias, Marcelo. Muchas gracias. Que vaya Gracias muy a bien. ti y gracias a todos los que se sumaron. Buenas Adiós. noches. Chao. Chao, chao. Chao.